En un mundo donde el amor a menudo danza en el precipicio del caos, ¿cómo navegamos las tormentas que amenazan con separarnos? Las vibrantes calles de México pulsan con vida, los colores girando en el aire como las notas de una apasionada melodía de mariachi. En medio de este pintoresco escenario, María y Pablo se encuentran atrapados en una tempestad de emociones, su vida aparentemente perfecta desmoronándose bajo el peso de verdades no expresadas. María, con su largo cabello oscuro que cae como los ríos caudalosos de su ciudad natal, encarna tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Su corazón late con el ritmo de sus sueños. Cada pieza de arte hecha a mano que crea es un testimonio de su esperanza por un futuro más brillante. Ella imagina un mundo donde sus talentos puedan florecer, donde su trabajo pueda proveer no solo para ella, sino también para la familia que sueña tener con Pablo. Su apoyo inquebrantable es el viento bajo sus alas. Él es su compañero, su confidente y, sobre todo, su mayor amor. Pablo, con su sonrisa suave y espíritu inquieto, navega por el bullicioso mundo tecnológico, un mundo que promete éxito pero que a menudo exige sacrificio. Sueña con construir un imperio que pueda asegurar estabilidad para María y sus futuros hijos. Sin embargo, a medida que la presión aumenta, comienzan a formarse grietas en su idílica realidad. El peso de la responsabilidad financiera se cierne sobre él como una tormenta en ciernes, y los una vez vibrantes matices de su vida juntos comienzan a apagarse bajo las duras luces fluorescentes de sus luchas. Su acogedor apartamento, lleno con el calor de las risas compartidas y el aroma de café fresco, se convierte en un campo de batalla para temores e inseguridades no expresadas. La suave luz matutina filtra a través de la ventana, iluminando las grietas en su fachada. Con cada día que pasa, la tensión crece. Pablo, sintiendo la presión de un presupuesto ajustado, menciona la necesidad de recortar gastos. Lo que antes se sentía como un suave empujón hacia un futuro práctico ahora se siente como una punzada aguda, encendiendo los temores de María sobre su insuficiencia. La llegada de doña Adalia, la madre de Pablo, complica aún más su situación ya frágil. Ella irrumpe en sus vidas con la fuerza de una tormenta de verano, sus fuertes opiniones y naturaleza crítica chocando con el deseo de independencia de María. Doña Adalia, con su austero comportamiento, representa los valores tradicionales que a menudo sofocan los sueños de aquellos como María, que anhelan forjar su propio camino. Sus visitas frecuentes, que antes eran una fuente de consuelo, se transforman en una fuente de tensión, ya que sus juicios sobre la gestión del hogar y las decisiones financieras pesan mucho en el corazón de María. Frente a esta presión familiar, las vulnerabilidades de María se intensifican. Anhela demostrar su valía no solo a Pablo, sino al mundo, mostrar que sus talentos artísticos pueden trascender los confines de su modesto apartamento. Pero con cada mirada crítica de doña Adalia, su inseguridad crece, proyectando sombras sobre sus sueños. Pablo, atrapado entre el amor por su esposa y la lealtad arraigada a su madre, lucha por ver el costo que esta dinámica tiene sobre María. A medida que las apuestas aumentan, el abismo emocional se ensancha. La noche de la explosiva discusión se convierte en el crisol que pone a prueba su vínculo. Las palabras, una vez dulces y tiernas, se convierten en dagas cuando la frustración de Pablo se desborda. Las acusaciones vuelan, y en un momento de desesperación, expulsa a María de su hogar. Las frías calles de su vibrante ciudad se convierten en su refugio y prisión, donde deambula sola, lidiando con sentimientos de traición y abandono. El paisaje emocional cambia drásticamente cuando llega la llamada telefónica, destrozando el mundo de María una vez más. La noticia del derrame cerebral de doña Adalia envía ondas de culpa y confusión a través de ella. ¿Cómo puede reconciliar el dolor de la mujer que la ha criticado tan duramente con la realidad de un evento que amenaza su vida? El peso de la empatía se abalanza sobre ella, entrelazándose con su propio desamor. Al regresar a casa, María encuentra a Pablo destrozado, los muros que había construido contra la vulnerabilidad desmoronándose ante esta nueva realidad. Su confrontación pasa de ser una batalla de culpas a una exploración de las verdades ocultas que los habían separado. Se hace evidente que la dureza de doña Adalia provenía de sus propios fracasos, su deseo de controlar nacía del miedo a perder a su hijo en un mundo que no podía comprender. La verdad se convierte en un espejo, reflejando no solo los defectos de los demás, sino también sus propias vulnerabilidades y la fragilidad de su amor. A medida que comienzan a navegar las secuelas de esta crisis, se despliega un nuevo capítulo.
Las cicatrices emocionales permanecen, pero la pareja encuentra consuelo en su compromiso compartido de enfrentar los desafíos que se avecinan. Aprenden que el amor no es meramente la ausencia de conflicto, sino la disposición a enfrentar juntos las tormentas. El viaje de sanación se convierte en su nuevo lienzo, uno donde cada pincelada representa honestidad, vulnerabilidad y la promesa de un futuro construido sobre el entendimiento mutuo. En este vibrante rincón de México, María y Pablo están al borde de la transformación. Los colores de sus vidas, una vez apagados por la duda y el miedo, comienzan a brillar una vez más con esperanza y resiliencia. Se dan cuenta de que las mayores batallas a menudo no se libran entre ellos, sino dentro de sí mismos. Este viaje de reconstrucción no se trata solo de su amor, sino de descubrir quiénes son como individuos y como pareja. Al avanzar, de la mano, abrazan la incertidumbre del futuro, sabiendo que las tormentas pueden regresar, pero las enfrentarán juntos. Su historia se convierte en un tapiz tejido con hilos de amor, verdad y la creencia duradera de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede abrirse paso. En el corazón de México, un nuevo amanecer se levanta para María y Pablo, un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano. Los días posteriores al derrame cerebral de doña Adalia se marcaron por un pesado silencio que flotaba en el aire como una densa niebla. María regresó a su apartamento con aprensión, su corazón latiendo con fuerza al cruzar el umbral. Pablo estaba allí, los bordes de su rostro tensos, los ojos hundidos por noches sin dormir llenas de preocupación. Su reunión fue incómoda, un baile de miradas tentativas y sombras persistentes donde antes había risas compartidas. Las manos de María temblaban mientras alcanzaba los materiales de arte en la mesa, un pequeño refugio en un mundo que se sentía cada vez más caótico. Los pinceles, las pinturas vibrantes, siempre habían sido su escape. Pero ahora, los colores parecían apagados, como si incluso ellos reflejaran la agitación en su corazón. Anhelaba crear, verter su alma sobre el lienzo, pero el peso de la incertidumbre sofocaba su creatividad. ¿De qué servía el arte cuando la misma base de su vida se sentía tan precaria? Pablo también luchaba con sus propios demonios. La presión de su trabajo en tecnología había aumentado, las demandas sobre su tiempo y energía lo llevaban en direcciones que nunca había anticipado. Era ambicioso, deseoso de construir un futuro para María, pero cada día que pasaba traía más desafíos. Su jefe había insinuado despidos, y con la inminente perspectiva de inestabilidad financiera, Pablo sentía las paredes cerrarse a su alrededor. Siempre había imaginado una vida de prosperidad, pero ahora se sentía como un sueño lejano, justo fuera de su alcance. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión entre ellos se intensificaba. María se encontraba retirándose, su espíritu vibrante apagado por el espectro de la autocrítica. Podía escuchar los susurros en su mente: no eres suficiente, nunca lo lograrás. Cada vez que tomaba un pincel, esas voces se volvían más fuertes, ahogando la esperanza que una vez encendió su creatividad. Temía que su arte nunca fuera reconocido, que siempre permaneciera solo como una sombra en el brillante futuro de Pablo. La vida se convirtió en una serie de pequeñas victorias y derrotas. Una noche, después de un agotador día de trabajo, Pablo regresó a casa solo para encontrar a María sentada en el suelo, rodeada de lienzos fallidos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La vista de su vulnerabilidad lo golpeó en lo más profundo. Dejó caer su mochila y se arrodilló a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. En ese momento, sintió el peso de sus propias luchas cayendo sobre él al darse cuenta de cuán profundamente ambos habían sido afectados por la tormenta. «María, superaremos esto», susurró, su voz temblando de emoción. «Te lo prometo». Pero las promesas se sentían como hilos desgastándose bajo la tensión de la incertidumbre. Mientras se abrazaban, una inquietante realización comenzó a arraigarse. Su amor, una vez una fuente de fortaleza, ahora era un campo de batalla para inseguridades y miedos. Los desafíos que enfrentaban no eran solo externos, también eran internos, un reflejo de sus ansiedades no expresadas y sueños incumplidos. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, apareció un nuevo rostro en sus vidas: Lucía, una amiga de la infancia de Pablo que había regresado recientemente a la ciudad. Con su risa contagiosa y espíritu vivaz, irrumpió en sus vidas como una pincelada de color vibrante en una pintura en blanco y negro.
Lucía siempre había sido un faro de positividad, un recordatorio de días despreocupados llenos de risas y aventuras. Al principio, María dio la bienvenida a la presencia de Lucía. La energía que traía era embriagadora, levantando momentáneamente el peso de la preocupación que se había asentado sobre su hogar. Pero pronto, María comenzó a sentir los bordes afilados de la inseguridad cortando más profundo. La confianza y el éxito de Lucía en el mundo tecnológico eran un recordatorio constante de todo lo que María sentía que le faltaba. Siempre que Lucía hablaba de sus logros, María sentía que su corazón se hundía, como si el suelo debajo de ella se estuviera desmoronando. «¿Por qué no vienes a la galería con nosotros este fin de semana?», sugirió Lucía una noche, su entusiasmo contagioso. «Puedo presentarte a algunas personas. Necesitas hacer contactos». María dudó, una ola de ansiedad la invadió. «No estoy segura de estar lista para eso», respondió, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Y si no les gusta mi trabajo?». La expresión de Lucía se volvió seria. «María, tienes que creer en ti misma. Eres increíblemente talentosa. No dejes que el miedo te detenga. Esta es tu oportunidad». Pero a medida que se acercaba el fin de semana, los miedos de María se intensificaron. La perspectiva de entrar en el mundo de las galerías de arte se sentía como estar al borde de un precipicio, con nada más que oscuridad abajo. Se imaginaba rodeada de críticos y artistas, sus inseguridades expuestas para que todos las vieran. ¿Y si se reían de su trabajo? ¿Y si no era lo suficientemente buena? Pablo sintió su tormento, pero se sintió impotente. Quería apoyarla, levantarla, pero estaba luchando con sus propios demonios. La presión creciente en el trabajo, junto con la tensión emocional de su relación, lo dejaba sintiéndose fragmentado. Quería ser el pilar de fortaleza para María, pero las grietas en su propia fundación estaban comenzando a mostrarse. Cuando llegó la noche del evento en la galería, María se paró frente al espejo, su corazón acelerado. Llevaba un vestido simple, pero se sentía pesado sobre sus hombros, como si la tela estuviera tejida con sus miedos. Practicó su sonrisa, forzándose a respirar, a superar la creciente marea de pánico. Pero debajo de la superficie, la tormenta seguía rugiendo. Pablo la observó desde la puerta, dividido entre la admiración por su valentía y la frustración por la manera en que su autocrítica la mantenía cautiva. «No tienes que hacer esto si no quieres», dijo suavemente. «Podemos quedarnos en casa». «No», respondió ella, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Necesito enfrentar esto. No puedo dejar que el miedo gane». Al llegar a la galería, la atmósfera vibrante zumbaba con emoción y energía. Las paredes estaban adornadas con una variedad de obras de arte, cada pieza contando una historia de pasión y creatividad. Pero al atravesar las puertas, el calor de la multitud se sentía sofocante. Su corazón latía con fuerza y la duda la devoraba por dentro. A medida que la noche avanzaba, las inseguridades de María se desbordaron. Observó cómo Lucía socializaba sin esfuerzo, encantando a todos con su carisma, mientras ella permanecía en las sombras, sintiéndose invisible. Cada cumplido que le lanzaban a Lucía se sentía como un puñal, profundizando el abismo de su autoestima. Cuando llegó el momento de hablar sobre su trabajo, abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta, reemplazadas por una oleada de náuseas. «María, vamos», Lucía instó, con los ojos brillando de aliento. «Cuéntales sobre tu arte». Pero lo único que María podía sentir era el peso del juicio presionando sobre ella, el miedo al rechazo envolviéndola como un sudario. La paniqueó, y dio un paso atrás, retrocediendo hacia la anonimidad de la multitud, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando divisó un rostro familiar al otro lado de la sala, doña Adalia, con su mirada severa fijada en las vibrantes obras de arte que la rodeaban. La visión de la madre de Pablo envió un escalofrío de terror a través de las venas de María. La tensión de su último encuentro regresó de golpe, y se sintió atrapada entre el pasado y el presente, incapaz de escapar de los ojos críticos que habían atormentado sus sueños. «¿Por qué te escondes?». La voz de Lucía irrumpió, su preocupación palpable. «Eres una artista. Muéstrales quién eres». María apretó los puños, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Quería gritar, huir,
escapar de las expectativas sofocantes y el peso de sus propias inseguridades. Pero al mirar a Lucía, que estaba allí con un apoyo inquebrantable, algo comenzó a cambiar dentro de ella. En ese momento de vulnerabilidad, María se dio cuenta de que no estaba sola. El miedo que la había mantenido cautiva comenzó a transformarse en un destello de determinación. Respiró hondo, estabilizándose, y dio un paso adelante hacia la luz. Cada paso se sintió como una pequeña victoria, una rebelión contra las dudas que la habían atormentado. «Disculpen», dijo, su voz temblorosa pero resuelta. La multitud se volvió hacia ella, y encontró su posición. «Me gustaría compartir un poco sobre mi trabajo». Mientras hablaba, su pasión se encendió, pintando imágenes vívidas de su viaje, sus luchas y sus sueños. La multitud escuchó, cautivada por la cruda honestidad en sus palabras. Con cada momento que pasaba, sintió que las cadenas de la duda comenzaban a disolverse, reemplazadas por un sentido de pertenencia. En ese espacio, entre extraños y amigos, descubrió una fuerza que había olvidado que existía dentro de ella. Pero incluso mientras los aplausos resonaban en sus oídos, las sombras de su pasado se cernían sobre ella. El camino por delante no sería fácil, podía sentir el peso de sus miedos aún acechando en los rincones de su mente. Y la mirada desaprobadora de doña Adalia seguía siendo un recordatorio constante de los desafíos que se avecinaban. A medida que la noche avanzaba, María y Pablo encontraron un momento de calma en medio del caos. Él tomó sus manos entre las suyas, los ojos brillando de orgullo. «Fuiste increíble», dijo, su voz llena de emoción. «Sabía que podías hacerlo». «Gracias por creer en mí», respondió ella, con el corazón hinchado. Pero bajo la superficie, las dudas aún persistían. ¿Podría realmente superar los obstáculos que se avecinaban? ¿Las tormentas de la vida seguirían poniendo a prueba su amor? Solo el tiempo lo diría, pero mientras dejaban la galería de la mano, María sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella una vez más. Las tormentas llegarían, pero tal vez, juntos, podrían soportar cualquier cosa. Las secuelas del evento de la galería deberían haber sido un tiempo de celebración. Sin embargo, María se encontró sumida en un torbellino de dudas. Lo que había comenzado como un destello de esperanza rápidamente se apagó, ensombrecido por un giro inesperado del destino. Solo días después del evento, recibió una llamada que hizo que su corazón cayera en picada. Doña Adalia había sufrido otro accidente cerebrovascular, esta vez más grave que el anterior. Los médicos no estaban seguros sobre su pronóstico, y María se sintió llena de un terror que no había sentido desde el incidente inicial. Pablo estaba consumido por su propia tormenta, la presión en el trabajo había alcanzado un punto de quiebre. Su jefe finalmente le había dado la noticia que temía. Los despidos eran inminentes, y aunque no estaba entre los despedidos, la empresa estaba reduciendo gastos. Con la incertidumbre de su trabajo planeando sobre sus cabezas, sentía una pesada carga de responsabilidad por cuidar de María y su familia. El peso de su ambición comenzó a sentirse como un ancla, arrastrándolo más profundo hacia un abismo de ansiedad. Mientras María corría hacia el hospital, el familiar olor estéril de antiséptico llenaba sus pulmones, mezclándose con el sabor amargo del miedo. Luchó contra las lágrimas mientras se acercaba a la habitación de doña Adalia. La mujer que alguna vez fue una presencia formidable ahora yacía frágil e irresponsive, una mera sombra de sí misma. En ese momento, María sintió la fragilidad de la vida envolviéndola, amplificando sus inseguridades y miedos sobre su propio valor. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había sido la nuera que doña Adalia esperaba? Pablo llegó poco después, su rostro marcado por la preocupación. Tomó la mano de María, pero ella pudo sentir su lucha interna. Ambos estaban lidiando con sus propios miedos, y el silencio que los envolvía se sentía como un abismo que crecía más amplio cada día. «No sé cómo manejar esto», admitió, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco», respondió María, su voz temblando. «Me siento tan impotente». Mientras se acomodaban en la sombría realidad de esperar, los pensamientos de María se dirigieron hacia su arte. El evento de la galería le había dado un vistazo de lo que se sentía ser vista. Sin embargo, ahora, esa sensación de visibilidad parecía deslizarse entre sus dedos como arena. Se había sentido empoderada al hablar sobre su trabajo, pero frente a la incertidumbre sobre la salud de doña Adalia,
sus aspiraciones artísticas se sentían triviales. El lienzo que alguna vez fue su santuario ahora se sentía como una carga, un recordatorio de su potencial no cumplido. De vuelta en el apartamento, la atmósfera había cambiado. Lucía, sintiendo la gravedad de la situación, trató de ser solidaria, pero sus intentos a menudo resultaban infructuosos. «Necesitas concentrarte en tu arte, María», instó una noche. «No puedes dejar que esto te desvíe. Tienes tanto talento esperando ser liberado». María sintió el rencor surgir dentro de ella. «No entiendes. Esto ya no se trata solo de mí. Doña Adalia está luchando por su vida, y yo no puedo pensar en el arte en este momento». La frente de Lucía se frunció, la frustración evidente. «Pero necesitas canalizar esto en algo positivo. No puedes cerrarte. El arte es tu salida». María sintió una grieta creciendo entre ellas, una fisura en su amistad que alguna vez fue una fuente de fortaleza. La insistencia de Lucía se sentía como presión en lugar de apoyo, y María comenzó a resentir la misma cosa que una vez la había inspirado. La duda nublaba su mente, y comenzó a alejarse, retirándose a las sombras de sus propias inseguridades. Mientras tanto, la situación laboral de Pablo empeoraba. Con los despidos inminentes, se vio obligado a trabajar más horas, dejando a María sintiéndose cada vez más aislada. Anhelaba su apoyo, pero cuanto más se retiraba él en su trabajo, más sola se sentía. La tensión entre ellos aumentó, y su vínculo, que alguna vez fue fuerte, comenzó a desgastarse. La lucha emocional de María se profundizaba mientras enfrentaba la doble carga de su arte y la sombra inminente de la pérdida. Se sentaba durante horas frente a su lienzo, con pinceles en mano, pero los colores se sentían apagados, la inspiración drenada. Las voces de la duda resonaban más fuertes que nunca. «Nunca tendrás éxito, no eres digna. ¿Qué pasará si ella no se recupera?». En medio de este caos, surgió un nuevo desafío. Se anunció una competencia de arte local, ofreciendo a los artistas la oportunidad de mostrar su trabajo y ganar reconocimiento. El ganador recibiría una beca para apoyar sus esfuerzos artísticos. Lucía, siempre optimista, instó a María a participar. «Esto podría ser tu momento. Necesitas dar este salto». Pero la idea de mostrar su trabajo llenó a María de un miedo paralizante. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era elegida? Las apuestas se sentían increíblemente altas. «No puedo», dijo, sacudiendo la cabeza. «No estoy lista». «María, nunca te sentirás lista. Tienes que arriesgarte. No puedes dejar que el miedo te controle», insistió Lucía, su voz elevándose en urgencia. La presión de Lucía se sentía como un peso en el pecho de María, agravando sus sentimientos de insuficiencia. Se sentía atrapada entre su deseo de crear y el miedo al fracaso. La competencia se sentía como un reloj que hacía tic-tac, amplificando la urgencia de su situación. A medida que se acercaba la fecha límite de presentación, el conflicto interno de María alcanzó un punto crítico. Se encontró alejándose no solo de su arte, sino también de sus relaciones. La energía vibrante que una vez había en el departamento se había vuelto pesada, llena de palabras no dichas y tensiones no resueltas. Pablo, exhausto del trabajo, había comenzado a desquitarse con ella, dejándola sintiéndose aún más sola. Una noche, después de un día particularmente duro, él estalló. «¿Por qué no puedes simplemente intentarlo? ¿Por qué siempre tienes que dudar de ti misma?». Sus palabras la golpearon como un golpe físico, y sintió su corazón romperse. «Porque tengo miedo», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo miedo de fracasar, de perderlo todo, de no ser suficiente para ti o para nadie». La expresión de Pablo se suavizó, la culpa cubriéndolo. «No quise lastimarte. Solo también estoy luchando. Todo se siente como si se estuviera desmoronando». En ese momento, un destello de comprensión pasó entre ellos. Ambos estaban cargando sus propias cargas, pero en lugar de apoyarse mutuamente, habían permitido que sus miedos crearan una cuña. A medida que se acercaba la fecha límite de la competencia, María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su viaje. Con renovada determinación, volcó su corazón en una obra que encapsulaba sus luchas, el miedo a la pérdida, el peso de la expectativa y la resiliencia que aspiraba a encarnar.
En el día de la entrega, sus manos temblaban mientras colocaba su pintura en el sobre. Era una pequeña victoria, pero se sentía monumental, un paso hacia la recuperación de las partes de sí misma que casi había perdido. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la ansiedad de esperar los resultados de la competencia se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Se sentía deslizándose hacia un patrón familiar de autoduda. ¿Y si su trabajo no era lo suficientemente bueno? ¿Y si nunca recibía respuesta? En medio de la incertidumbre, recibió una llamada que destrozó el frágil sentido de esperanza que había comenzado a reconstruir. La condición de doña Adalia había empeorado, y los médicos estaban recomendando cuidados paliativos. La noticia golpeó a María como una ola gigante, ahogándola en dolor y desesperación. El miedo de perder a la mujer que había jugado un papel significativo en su vida consumió sus pensamientos, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Pablo estaba a su lado, pero incluso él luchaba por encontrar las palabras adecuadas. El peso emocional de sus circunstancias presionaba sobre ellos, y por primera vez, el miedo de perderse mutuamente se volvió palpable. En los días que siguieron, María se encontró en una encrucijada. Los resultados de la competencia aún estaban pendientes, pero la urgencia de la vida había adquirido un nuevo significado. Se enfrentaba a una elección: permitir que sus miedos e inseguridades la hundieran o elevarse por encima de ellos. Con el corazón pesado pero resuelto, visitó a doña Adalia una última vez. Mientras se sentaba a su lado, sintió un torrente de gratitud por la fuerza que la mujer había instilado en ella. «Prometo honrar tu legado», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Seguiré luchando por mi arte, por nosotros». En ese momento de vulnerabilidad, María se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de su arte o sus sueños, se trataba del amor y la resiliencia que los conectaba a todos. No importaba el resultado de la competencia, entendió que su camino ya no estaba definido únicamente por el éxito o el fracaso. Al salir del hospital, sintió un renovado sentido de propósito despertando dentro de ella. Las tormentas vendrían, pero las enfrentarían. Continuaría creando, luchando y amando. Y al dar un paso hacia el futuro incierto, supo que no estaba sola. Juntos, navegarían por las complejidades de la vida, armados con la fuerza de sus experiencias compartidas. El punto de inflexión estaba sobre ella, y aunque los desafíos que tenía por delante eran desalentadores, María se sentía lista para abrazar lo desconocido. El camino hacia el empoderamiento no sería fácil, pero estaba decidida a levantarse, sin importar lo que se presentara. Mientras María estaba al lado de la cama de doña Adalia, una profunda quietud envolvía la habitación, únicamente interrumpida por el pitido rítmico del monitor cardíaco. El peso de sus emociones se sentía casi insoportable, una mezcla de amor, miedo y una profunda pérdida flotando justo debajo de la superficie. Cada respiración que tomaba se sentía pesada con el conocimiento de que el tiempo se escapaba, y con él, la oportunidad de expresar todo lo que había dejado sin decir. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La fragilidad de la vida se convirtió en un llamado claro, instándola a confrontar los miedos que la habían mantenido cautiva durante demasiado tiempo. Susurró que la honraría, las palabras saliendo de sus labios con una nueva convicción. Era una promesa involuntaria, pero una que encendió una chispa de determinación en lo profundo de ella. María se dio cuenta de que su arte no era simplemente una búsqueda de éxito personal, era una forma de conectar, de expresar amor y de celebrar las vidas de aquellos que atesoraba. Al alejarse del hospital, la gravedad de su decisión comenzó a asentarse. La competencia aún se cernía por delante, pero ahora estaba impregnada de un significado diferente. Ya no era simplemente un concurso por reconocimiento, se había transformado en una oportunidad para canalizar su duelo, su amor y su nueva resolución en algo tangible. Los colores en su paleta parecían cantar con potencial, y sentía un movimiento dentro de ella, un deseo de crear algo que resonara no solo con su propio corazón, sino con los corazones de otros. Sin embargo, el peso de su promesa también la presionaba, y al regresar al apartamento, se hizo evidente que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Lucía notó el cambio en el comportamiento de María de inmediato. «Pareces diferente», dijo, sus ojos buscando el destello de esperanza que había estado ausente durante semanas. «Soy diferente», respondió María, su voz firme.
He decidido enviar mi obra a la competencia. La expresión de Lucía se iluminó. ¿De verdad? Eso es increíble. ¿Qué cambió? Simplemente me di cuenta de que no puedo dejar que el miedo dicte mi vida más tiempo. Es hora de honrar a doña Adalia abrazando mi arte, no escondiéndome de él. La declaración se sintió liberadora, pero María también entendía que esto era solo el comienzo. El viaje emocional que tenía por delante estaría lleno de desafíos. El estrés de Pablo en el trabajo había complicado sus luchas, dejando poco espacio para las conversaciones profundas que solían compartir. Pero ahora, María sentía un renovado sentido de propósito que esperaba que sirviera para cerrar la creciente distancia entre ellos. Mientras se sumergía en su pintura, trabajando hasta tarde en la noche, el lienzo se transformaba en un reflejo de su corazón. Cada trazo se convertía en una liberación catártica, una manera de procesar su duelo y celebrar su amor por doña Adalia. Pintaba con fervor, perdiéndose en la creación, sus emociones derramándose sobre el lienzo en vibrantes matices que contaban una historia de resiliencia y esperanza. Pero el costo emocional no estaba exento de consecuencias. La intensidad de su trabajo la dejaba exhausta, y a veces la duda regresaba. ¿Y si su obra no era lo suficientemente buena? ¿Y si no lograba capturar la esencia de lo que quería transmitir? Sin embargo, cada vez que esos pensamientos amenazaban con abrumarla, recordaba la promesa que había hecho al lado de la cama de doña Adalia. La mantenía centrada, recordándole que esto era más que solo ganar o reconocimiento, se trataba de honrar un legado de fuerza y amor. A medida que se acercaba la fecha límite de entrega, María se sorprendió al encontrar a Pablo en casa una noche, su habitual rutina de trabajo nocturno interrumpida. «Me despidieron», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y resignación. Las palabras enviaron ondas de choque a través de María, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. «¿Qué?» «Lo siento mucho», murmuró, el peso de sus propias luchas chocando con las de él. «Está bien», respondió, aunque sus ojos traicionaban su angustia. «Lo resolveré. Pero quiero estar aquí para ti, María. Veo lo duro que trabajas en tu pintura. Quiero apoyarte en esto». Sus palabras encendieron un destello de esperanza dentro de ella, y en los días que siguieron, encontraron consuelo en la compañía del otro. Compartieron charlas nocturnas, donde expresaron sus miedos y sueños, reconstruyendo lentamente la conexión que se había desgastado bajo el peso de sus cargas individuales. Ya no eran solo dos personas lidiando con sus circunstancias, eran compañeros enfrentando la tormenta juntos. La noche antes de que se anunciaran los resultados de la competencia, María sintió una mezcla de emoción y aprensión. La intensidad emocional de las semanas anteriores la había preparado para este momento, pero también sabía que, independientemente del resultado, ya había logrado algo significativo. Había abrazado su arte, enfrentado sus miedos y honrado el legado de la mujer que la había inspirado a encontrar su voz. Cuando finalmente llegó la llamada, el corazón de María se aceleró, su pulso aumentando con anticipación. La voz al otro lado de la línea era cálida y acogedora. «María, estamos encantados de informarte que has sido seleccionada como finalista en la competencia». Un silencio atónito la envolvió por un instante, y luego las palabras se asentaron. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras compartía la noticia con Pablo, quien la abrazó con fuerza. Fue un momento de triunfo que trascendió las fronteras de la competencia, fue un testimonio de resiliencia, amor y el poder del arte para sanar. Mientras celebraban juntos, María sintió una sensación de paz asentarse dentro de ella. Ahora entendía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía inquebrantable. El camino por delante aún era incierto, pero ya no tenía miedo. Con Pablo a su lado y su arte como su voz, estaba preparada para navegar lo que viniera. En ese momento, María se dio cuenta de que la verdadera esencia del empoderamiento no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de sobreponerse a él. Ella había transformado su dolor en fortaleza, sus dudas en determinación y su amor en arte. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que, sin importar lo que viniera, continuaría creando, amando y honrando el legado de aquellos que habían moldeado su camino. A medida que los días se derretían unos en otros, el peso de la anticipación colgaba pesadamente en el aire. María se encontraba en una encrucijada,
de pie en el umbral de algo monumental. La noche de la competencia se acercaba rápidamente, y con ella venía una corriente subyacente de ansiedad que la atormentaba por dentro. A pesar de la alegría que había llenado su corazón al recibir la noticia de ser finalista, la realidad de la situación se hacía más grande a medida que se acercaba el momento. En las horas tranquilas de la madrugada, a menudo se encontraba mirando su lienzo, su superficie un torbellino de colores que reflejaban el tumulto de sus emociones. Cada trazo había sido un acto de desafío contra sus dudas. Sin embargo, con la fecha límite de la competencia acercándose, el miedo a la insuficiencia comenzó a filtrarse de nuevo. ¿Y si su arte no era suficiente? ¿Y si los jueces no podían ver la pasión y el dolor que había vertido en él? Estas preguntas la perseguían, y podía sentir las sombras de la duda volviendo a infiltrarse en su mente, amenazando con apagar la llama de creatividad que había encendido. Pablo se había convertido en su aliado inquebrantable durante este tumultuoso viaje. Era su caja de resonancia, su animador y, a menudo, su ancla. «Tú eres una artista increíble, María», le aseguró una tarde mientras estaban juntos en el pequeño balcón que daba a las bulliciosas calles de abajo. La ciudad estaba viva con luces y sonidos, pero dentro de su burbuja solo estaban ellos dos. «Tienes un don, y es hora de compartirlo con el mundo. No dejes que el miedo te lo quite». Sus palabras, impregnadas de sinceridad, resonaron profundamente dentro de ella, aunque no lograron ahogar por completo sus temores. María sabía que la batalla que enfrentaba era tanto interna como externa. Necesitaba canalizar el amor y la fortaleza de aquellos que habían venido antes que ella, incluida doña Adalia, quien siempre había creído en su potencial. En los días previos a la competencia, se encontró revisitando recuerdos de su abuela, las risas, las historias, las lecciones. Cada recuerdo fortalecía su determinación, recordándole la fuerza que fluía por sus venas. Una noche, mientras preparaba su lienzo para el toque final, Lucía la visitó, trayendo consigo una energía inesperada. «Traje algo», dijo, con los ojos brillando de travesura. De su bolso, sacó un pequeño bulto de tela, un chal bordado de manera intrincada que había pertenecido a doña Adalia. «Pensé que quizás quisieras usarlo para la competencia. Es un pedazo de su espíritu, y sé que ella querría que lo tuvieras». La respiración de María se detuvo en su garganta mientras se envolvía el chal alrededor de los hombros. La tela se sentía cálida contra su piel, envolviéndola en una sensación de comodidad y pertenencia. «Gracias, Lucía. Esto significa más de lo que sabes», respondió, con la voz cargada de emoción. El chal era una conexión tangible con su pasado, un recordatorio de la fuerza que le había sido transmitida. Con cada día que pasaba, María encontraba fuerza en la comunidad que la rodeaba. Las amistades que había forjado, el apoyo que había recibido y el amor que la rodeaba se convirtieron en la base sobre la cual se sostendría durante la competencia. Era como si su arte se hubiera convertido en un puente, conectándola con otros que compartían sus sueños y temores. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche de la competencia, María sintió un cambio repentino en la atmósfera. Una semana antes del evento, se enteró de que uno de los jueces, un artista renombrado conocido por sus críticas brutales, había desestimado públicamente los temas de duelo y pérdida que resonaban en el arte contemporáneo. Sus palabras pesaban en el aire, proyectando una sombra sobre su confianza. ¿Y si no aprecia lo que he creado? ¿Y si lo ve como algo débil?, confió a Pablo, con la voz temblorosa. «Entonces, tú le mostrarás la fuerza que se necesitó para crear esa pieza», respondió firmemente, sus ojos fijos en los de ella. «No solo estás pintando para ganar, estás compartiendo una parte de ti misma. Y eso es poderoso». Su convicción despertó algo dentro de ella, encendiendo un destello de desafío contra la duda que amenazaba con consumirla. María respiró hondo, recordándose a sí misma que no estaba sola en esta lucha. Tenía aliados, amigos que creían en ella, un compañero que estaba a su lado, y una abuela cuyo legado estaba decidida a honrar. La noche anterior a la competencia fue un torbellino de emociones. María preparó su atuendo con cuidado, drapeando el chal sobre sus hombros como si fuera una armadura. Se paró frente al espejo, tomando un momento para respirar y centrarse. El reflejo que le devolvía la mirada no era solo una artista, era una mujer que había enfrentado sus miedos, que había reunido su fuerza del amor que la rodeaba.
Al entrar en el lugar la noche siguiente, la atmósfera zumbaba de emoción. Compañeros concursantes, cada uno con sus propias historias y luchas, llenaban el espacio. María sintió un destello de nerviosismo al observar la sala, pero la presencia de Lucía y Pablo cerca la estabilizaba. Intercambiaron miradas cómplices, una promesa silenciosa de apoyo. Luego llegó el momento que tanto anhelaba y temía. María se presentó ante la audiencia, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras hablaba sobre su pintura, un tributo a doña Adalia y las lecciones que le había impartido. Vertió su alma, compartiendo cómo su arte había sido un viaje a través del duelo, el amor y la reclamación de su propia voz. Mientras hablaba, notó lágrimas brillando en los ojos de quienes la rodeaban, un testimonio de la naturaleza universal de su experiencia. Pero justo cuando comenzó a sentir el peso de su propia vulnerabilidad, vio al juez que había desestimado los temas que ella valoraba. Su expresión era inescrutable, una pared de indiferencia que hizo que su corazón se hundiera. La duda volvió a asomarse, pero al cruzar miradas con Pablo, recordó sus palabras. Tomó una profunda respiración, accediendo a la fuerza de su comunidad, al amor de sus amigos y al espíritu de su abuela. En ese momento, María encontró claridad. Se dio cuenta de que el resultado de la competencia importaba menos que el viaje que había realizado para llegar allí. Había transformado su dolor en arte, sus miedos en fortaleza. Cualquiera que fuera la decisión de los jueces, ella ya había ganado al compartir su verdad y honrar su legado. Al descubrir su pintura ante el público, los colores vibrantes parecían pulsar con vida, contando la historia que había deseado compartir. Y en ese instante, una sensación de paz la envolvió. La tensión que la había mantenido cautiva comenzó a disolverse, reemplazada por un profundo sentido de liberación. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse del lienzo, un sonido inesperado cortó el aire, un aplauso, dudoso al principio, luego creciendo en una ola de aplausos que llenó la sala. El público, conmovido por su vulnerabilidad y pasión, se puso de pie en una muestra de solidaridad. El tiempo pareció detenerse mientras María permanecía allí, envuelta en la calidez de su apoyo, las dudas que habían persistido derritiéndose. En ese latido, supo que no era solo una artista compitiendo por reconocimiento, era una voz para aquellos que habían venido antes que ella y aquellos que seguirían. Y mientras los aplausos resonaban en sus oídos, sintió una abrumadora gratitud por cada lucha, cada momento de duda y cada acto de amor que la había llevado hasta aquí. La noche aún era joven, y aunque los resultados finales aún no se habían anunciado, María ya había logrado algo mucho más significativo que cualquier galardón. Había abrazado su camino, conectado con su comunidad y encontrado el valor para superar sus miedos. Y al hacerlo, había trazado un camino no solo para ella, sino para todos aquellos que se atrevieran a soñar. A medida que los aplausos reverberaban por el recinto, María sintió una mezcla embriagadora de alegría y aprensión. La calidez del público la envolvía, pero aún había la presencia inminente del juez cuya indiferencia la había inquietado. A medida que se acercaban los momentos finales del evento, el corazón de María latía con fuerza, y el peso de la decisión inminente presionaba sobre ella como una densa niebla. Los jueces ya estaban sentados, sus rostros iluminados por el suave resplandor de las luces del escenario. María pudo ver al juez prominente, un hombre conocido por sus críticas mordaces, hojeando notas rápidamente. Sus ojos recorrieron la sala, pero cuando se posaron en ella, estaban desprovistos de la calidez que había esperado encontrar. En cambio, eran fríos y calculadores. Podía sentir la tensión en el aire, densa y palpable, como si la sala misma contuviera la respiración. Los otros concursantes habían terminado sus presentaciones, cada uno compartiendo sus historias únicas de lucha y triunfo. Sin embargo, a pesar de la belleza de su trabajo, María no podía deshacerse de la sensación de que estaba de pie en un precipicio, tambaleándose entre la esperanza y la desesperación. El desafío que enfrentaba ahora no era meramente la competencia, sino la esencia misma de su identidad, su valor como artista y el legado de su abuela que pesaba sobre sus hombros. A medida que los jueces comenzaban a deliberar, María sintió un torrente de ansiedad. ¿Y si desestimaban su trabajo de inmediato? El miedo a ser malinterpretada la desgarraba, el eco de las críticas del juez resonando en sus oídos. La duda susurraba insidiosamente. ¿Y si su representación del duelo y la resiliencia era vista como debilidad,
como había sugerido el juez en sus comentarios anteriores? En ese momento de alta tensión, recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Pensó en Pablo, quien le había recordado la fuerza que provenía de la vulnerabilidad, y en Lucía, quien le había regalado el chal que la conectaba con sus raíces. Lo más importante, recordó las palabras de su abuela: el arte es la voz del alma, déjala hablar sin miedo. María tomó una profunda respiración, anclándose en el recuerdo del amor y el apoyo que la habían llevado hasta este punto. Había compartido su verdad, e independientemente del resultado, esa verdad era poderosa. El aplauso del público le había mostrado que su historia resonaba con otros, y esa conexión valía más que cualquier trofeo. De repente, el juez principal se puso de pie, su expresión inexpresiva. «Hemos llegado a una decisión», anunció, su voz resonando a través de la habitación en silencio. La tensión era desgarradora, y el corazón de María latía con fuerza. ¿Era este el momento para el que se había estado preparando, o el momento que destruiría su frágil confianza? A medida que comenzaba a hablar, María sintió una oleada de emociones crecer dentro de ella: esperanza, miedo y una feroz determinación de mantenerse erguida ante lo que fuera a venir. Se nos presentó una diversa gama de obras de arte esta noche, cada una con su propia narrativa y fortaleza, continuó, su tono grave. Sin embargo, una pieza destacó por su autenticidad y profundidad emocional. Su respiración se detuvo. El público se inclinó hacia adelante, la anticipación crepitando en el aire. Las manos de María temblaban levemente mientras sostenía el borde de su chal, la tela un recordatorio reconfortante de la presencia de su abuela. La pintura que encapsuló no solo el tema de la pérdida, sino el triunfo del espíritu humano frente a esa pérdida, hizo una pausa para un efecto dramático, y el corazón de María latía con fuerza, su mente corriendo entre la esperanza y la desesperación. María Solís. Una explosión de aplausos llenó la sala, ahogando la voz del juez mientras el público se ponía de pie. María se quedó congelada por un momento, la sorpresa recorriéndola. Había ganado. La realización la inundó como una ola, la euforia mezclada con incredulidad. Lo había logrado. Al avanzar para aceptar su reconocimiento, sintió un profundo sentido de transformación. Esto no fue solo una victoria para ella, sino una celebración de las historias de innumerables otros que habían recorrido un camino similar de duelo y resiliencia. Mientras se encontraba ante la audiencia, no era simplemente una artista recibiendo un premio, era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la vulnerabilidad y la fuerza de la comunidad. En ese momento de claridad, María comprendió el verdadero significado de su viaje. No se trataba de los elogios o el reconocimiento, sino de las conexiones forjadas a través de experiencias compartidas, el coraje de expresar la propia verdad y el poder del arte para sanar e inspirar. Al aceptar el premio, sus ojos recorrieron la audiencia, encontrándose con la mirada orgullosa de Pablo y la sonrisa llorosa de Lucía. Su apoyo inquebrantable había sido su ancla a través de la tormenta de la duda, y ahora todos eran parte de este momento, un momento que simbolizaba la victoria sobre el miedo y la aceptación de su yo auténtico. Con el premio en mano, María sintió una ola de gratitud inundarla. Había enfrentado su mayor desafío y, al hacerlo, no solo había reclamado su voz, sino que también había honrado el legado de su abuela. Los aplausos continuaron creciendo, una tapicería de sonido tejida con los hilos de la humanidad compartida, y en ese instante, María supo que estaba exactamente donde debía estar. La competencia había llegado a su fin, pero su viaje apenas comenzaba. Había aprendido a elevarse por encima de sus miedos, a abrazar la fuerza que llevaba dentro y a celebrar el poder de la conexión a través del arte. Y mientras estaba allí, bañada en el calor del amor de la audiencia, se dio cuenta de que esta no era solo su victoria, era una celebración de todos los que alguna vez se atrevieron a soñar. Al bajar del escenario, con el corazón aún acelerado por el torbellino de emociones, sintió una cálida ola de euforia invadirla. Los aplausos aún resonaban en sus oídos, pero bajo ese sonido había una profunda quietud, un momento de claridad que le permitió absorber la magnitud de su logro. Había enfrentado sus miedos, había volcado su corazón en el lienzo y había emergido victoriosa. Sin embargo, incluso en su triunfo, una parte de ella permanecía arraigada en la humildad, consciente de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo.
Las primeras horas después de su victoria fueron un torbellino de mensajes de felicitación y abrazos. Mientras se abría paso a través de la multitud, María sintió la calidez de la alegría genuina emanando de quienes la rodeaban. Pablo la envolvió en un abrazo de oso, levantándola del suelo. Sabía que podías hacerlo. Perteneces a este mundo, María, exclamó, con los ojos reluciendo de orgullo. En ese momento, sintió el lazo de su amistad solidificarse, reforzado por victorias y sueños compartidos. Lucía se acercó a ella a continuación, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Lo lograste, amiga. Has honrado el legado de tu abuela de la manera más hermosa», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. María pudo ver el orgullo reflejado en los ojos de Lucía, un testimonio del apoyo inquebrantable que se habían brindado mutuamente a lo largo de sus respectivos viajes. Ambas habían enfrentado sus propias luchas, y ahora, en este momento, estaban juntas como pilares de fortaleza, celebrando no solo logros individuales, sino el poder de su amistad. A medida que la noche avanzaba, María se encontró reflexionando sobre las lecciones que había aprendido en el camino. El miedo que alguna vez la había atrapado era ahora un recuerdo distante, reemplazado por un sentido inquebrantable de propósito. Se dio cuenta de que su arte no era solo una expresión de sus luchas personales, sino un puente que la conectaba con los demás. Era un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza en lugar de una debilidad. La esencia misma de las enseñanzas de su abuela resonaba en su interior. El arte es la voz del alma, déjala hablar sin miedo. En las semanas siguientes, la vida de María comenzó a cambiar de maneras que nunca había anticipado. El reconocimiento trajo oportunidades que solo había soñado, una exposición en una galería, entrevistas e invitaciones para colaborar. Sin embargo, a medida que navegaba por este nuevo terreno, permaneció anclada a sus valores. En lugar de perseguir la fama o la riqueza, María buscó utilizar su plataforma para amplificar las voces de aquellos que habían sido silenciados. Comenzó talleres para artistas aspirantes de comunidades subrepresentadas, animándolos a compartir sus historias únicas a través del arte. El impacto de su victoria se extendió más allá de su viaje personal, comenzó a repercutir en su comunidad. María fue testigo de cómo su éxito inspiraba a otros a seguir sus pasiones, independientemente de las expectativas sociales o los obstáculos. Las historias de resiliencia compartidas en sus talleres crearon una vibrante tapicería de conexión, fomentando una atmósfera de solidaridad y empoderamiento. Al ayudar a otros, María encontró un renovado sentido de propósito, una confirmación de que el arte podría ser un catalizador para el cambio social. Pablo y Lucía se convirtieron en partes integrales de su misión, cada uno contribuyendo con sus propios talentos e ideas. Juntos, organizaron eventos comunitarios que celebraban a los artistas locales y sus historias, creando un espacio seguro para la expresión. Fue en esos momentos que María reconoció el poder de la colaboración, un recordatorio de que las victorias individuales podían convertirse en triunfos colectivos. Sus amistades se profundizaron, forjadas a través de experiencias compartidas y un compromiso mutuo de elevarse unos a otros. Al estar de pie en el escenario una vez más, esta vez como mentora en lugar de competidora, María sintió una ola de gratitud inundarla. Los aplausos resonaban de manera diferente ahora, no eran solo para ella, sino para todos los que se atrevieron a soñar. Habló apasionadamente sobre la importancia de abrazar la voz única de cada uno, de usar el arte como una herramienta para la sanación y la conexión. En ese momento, entendió que su viaje había llegado a su fin. Se había transformado de una artista vacilante en un faro de esperanza, un catalizador para el cambio en su comunidad. En momentos de reflexión en silencio, María a menudo se encontraba contemplando el camino que la había llevado hasta aquí. Las dudas y temores que una vez la mantuvieron cautiva habían sido reemplazados por un profundo sentido de confianza. Había aprendido que el fracaso no era un final, sino una oportunidad para crecer. Cada contratiempo la había moldeado, enseñándole resiliencia y determinación. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en los elogios, sino en el impacto que podía tener en la vida de los demás a través de su arte. A medida que su viaje continuaba desarrollándose, María abrazó lo desconocido con los brazos abiertos, ansiosa por ver a dónde la llevaría su pasión. Ya no estaba definida por la validación de los demás. En su lugar,
llevaba consigo la sabiduría de sus experiencias y la fortaleza de su comunidad. Con cada pincelada en el lienzo, continuó explorando nuevos temas, empujando los límites de su creatividad e invitando a otros a unirse a ella en este viaje de autodescubrimiento. El aplauso se desvaneció, pero los ecos de su historia permanecieron, un testimonio del poder transformador del arte, la amistad y la resiliencia. María no solo había recuperado su voz, sino que también había encendido un movimiento que celebraba la belleza de la vulnerabilidad y la fuerza de las experiencias compartidas. Había aprendido a elevarse por encima de sus miedos, a abrazar la fuerza dentro de ella y a celebrar el poder de la conexión a través del arte. Y mientras miraba hacia adelante, sabía que esto era solo el comienzo de una narrativa mucho más grande, una que seguiría desarrollándose, entrelazando las vidas de aquellos que se atrevían a soñar y crear. Cuando María se paró ante la audiencia, una sensación de realización la envolvió. El evento comunitario, diseñado para mostrar los talentos de los artistas locales, había sido un éxito rotundo. La sala estaba llena de risas y los colores vibrantes de la creatividad. Observó a sus amigos, Pablo y Lucía, interactuando con los artistas y animándolos a compartir sus historias. En ese momento, sintió la plenitud de su viaje, las pruebas, las victorias y los lazos forjados a través de una pasión compartida. El aplauso que siguió a las palabras de cierre fue ensordecedor, resonando con los sentimientos de todos los presentes. María tomó una profunda respiración, su corazón se llenó de gratitud. Había imaginado este día como un mero sueño, y sin embargo, allí estaba, no solo como participante, sino como facilitadora del cambio. Era un testimonio de lo lejos que había llegado desde sus primeros pasos titubeantes en el mundo del arte. El viaje la había transformado y reconoció que el verdadero empoderamiento radicaba en levantar a otros mientras ella ascendía. Reflexionando sobre su camino, María entendió que su victoria no era solo suya, pertenecía a su comunidad, a cada voz que había sido silenciada y a cada artista que se atrevió a soñar. Pensó en las jóvenes en sus talleres, sus rostros iluminándose al descubrir su propio potencial. Cada historia compartida, cada pincelada pintada, era un acto de desafío contra las limitaciones de las normas sociales. El arte que crearon juntas era una expresión colectiva de resiliencia, una celebración de su humanidad compartida. En los días que siguieron, María fue contactada por una organización sin fines de lucro local que buscaba asociarse con ella para expandir sus talleres. Ellos visualizaban una serie que no solo empoderara a los artistas, sino que también involucrara a la comunidad en discusiones sobre identidad y justicia social. María sintió una chispa de emoción. Esta era una oportunidad para amplificar aún más su impacto. Sabía que las semillas del cambio estaban siendo sembradas y estaba lista para nutrirlas. La idea de futuras colaboraciones llenó a María de esperanza. Imaginó festivales de arte donde diversas voces pudieran converger, donde las historias de lucha y triunfo pudieran contarse sin miedo. Su corazón latía con fuerza ante las posibilidades, defensa a través del arte y el compromiso comunitario, una plataforma para aquellos que se sentían invisibles. María sentía una responsabilidad de guiar a otros, de asegurarse de que el viaje que había comenzado continuara inspirando y elevando. Mientras miraba a su alrededor a sus amigos, sintió un sentido de unidad. Pablo, siempre el aliado solidario, había sido fundamental en la navegación de la logística de sus eventos comunitarios. Lucía, con su espíritu inquebrantable, había traído energía y entusiasmo, animando a otros a unirse a su causa. Juntos, habían creado no solo una red de artistas, sino una familia unida por un propósito. Era un hermoso recordatorio de que las amistades forjadas en las llamas de la lucha compartida podían llevar a transformaciones poderosas. María sabía que surgirían desafíos. El camino por delante no siempre sería suave, y habría momentos de duda. Sin embargo, se sentía fortalecida por las lecciones aprendidas. Había probado el sabor agridulce del fracaso y había emergido más fuerte. Cada contratiempo le había enseñado resiliencia, y cada triunfo le había recordado la belleza de la perseverancia. Esta nueva fortaleza no era solo para ella, era para la comunidad que amaba y los artistas que buscaba empoderar. En momentos de reflexión tranquila, María a menudo regresaba a las palabras de su abuela: «El arte es la voz del alma, déjala hablar sin miedo». Esas palabras resonaban profundamente dentro de ella. Eran una luz guía,
iluminando su camino hacia adelante. Con cada pincelada, no solo contaba su propia historia, sino que también daba voz a aquellos que habían sido silenciados. El lienzo se convirtió en un espacio de liberación, un lugar donde el dolor podía transformarse en belleza y la vulnerabilidad podía generar conexión. A medida que María se preparaba para su próximo taller, visualizaba un espacio donde cada participante pudiera sentirse seguro para expresarse. Quería crear una atmósfera que celebrara la diversidad y la inclusión, donde diferentes antecedentes y experiencias pudieran converger para formar un rico tapiz de creatividad. Era su compromiso fomentar un ambiente donde todos pudieran brillar, donde el arte pudiera ser un puente hacia la comprensión y la aceptación. De pie frente a su caballete, María tomó un momento para respirar profundamente. Sentía un renovado sentido de propósito, lista para abrazar lo que viniera. Se había transformado no solo como artista, sino como líder, lista para defender a aquellos que necesitaban apoyo. El mundo era vasto y lleno de posibilidades, y ella estaba decidida a explorar cada camino que pudiera llevar a un cambio positivo. En su corazón, María llevaba la esperanza de que su viaje inspirara a otros a abrazar sus propias narrativas. Quería recordarles que ellos también podían superar sus miedos y crear algo hermoso. El arte tenía el poder de sanar, conectar e inspirar el cambio. Era un lenguaje que trascendía barreras, y se sentía honrada de ser parte de ese diálogo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un tono dorado a lo largo del horizonte, María sintió que una sensación de paz la envolvía. Sabía que su historia apenas comenzaba, un lienzo aún por llenarse de colores vibrantes y pinceladas audaces. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí y sonrió, lista para abrazar lo que viniera. En un mundo que a menudo se sentía caótico, María había descubierto su propósito: elevar, empoderar e inspirar a través de la belleza del arte. Había aprendido que el fracaso no era el final, sino más bien un peldaño hacia algo más grande. Con cada nuevo esfuerzo, llevaría consigo las lecciones de su pasado, el amor de sus amigos y la creencia de que el cambio era posible. Y al dar el paso hacia el siguiente capítulo de su vida, lo hizo con un corazón abierto y un espíritu esperanzado. María ya no era solo una artista, era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la resiliencia y un recordatorio de que cada historia, sin importar cuán pequeña, tenía el potencial de hacer una diferencia. Había aprendido a abrazar su viaje y estaba lista para invitar a otros a unirse a ella en tejer un futuro más brillante e inclusivo. El viaje de María era una celebración de la vida, una reflexión de la fuerza que yacía dentro de ella y de quienes la rodeaban. A medida que continuaba creando, inspirando y elevando, sabía que los ecos de su historia resonarían mucho más allá de las paredes de su comunidad, invitando a otros a descubrir sus propias voces y compartir sus narrativas únicas. En este espacio compartido de creatividad y conexión, vio la belleza de la humanidad, sus luchas, sus triunfos y el increíble tapiz que surgía cuando las voces diversas se unían. A medida que el evento llegaba a su fin y la audiencia comenzaba a dispersarse, María sintió una profunda satisfacción. Había sido testigo del poder transformador del arte y de la fuerza de la comunidad. Con el corazón lleno de esperanza, dio un paso adelante, lista para abrazar las infinitas posibilidades que la esperaban. El horizonte era brillante, y estaba emocionada de continuar su viaje, un trazo de pincel a la vez. En ese momento, María comprendió que el verdadero empoderamiento no se trataba solo de su éxito, sino del levantamiento colectivo de quienes la rodeaban. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había inspirado a otros a encontrar la suya. El viaje había sido un hermoso mosaico de experiencias, y ahora, al mirar hacia adelante, se sentía lista para abrazar lo que viniera con los brazos abiertos y un espíritu inquebrantable. Y así, María dio un paso hacia el futuro, guiada por la luz de su pasión, el apoyo de sus amigos y la creencia de que a través del arte y la conexión, todos podían crear un mañana más brillante. El viaje apenas comenzaba, y estaba ansiosa por ver a dónde la llevaría, confiada en que juntos podrían hacer un impacto duradero en el mundo.